Buenas tardes. A mí muy bien, ¿y a ustedes qué tal? ¿Para dónde baja? Voy para tu algo. Tulcán, sí señor. Mi primer día en Ecuador me lleva hacia Tulcán, ciudad fronteriza con Colombia, y haciendo averiguaciones porque el país, como bien sabéis, está en estado de excepción. ¿Está tranquila la zona o qué? Sí, todo tranquilo. Aquí no hay guerrilla, ¿no? No. ¿Y narcotráfico tampoco o sí? ¿Eh? A este lado no, al otro sí. ¿Y narco puede haber aquí o no? ¿En esta zona o no? Sí puede. Eso no quita que el país, para un viajero como yo, no sea especialmente peligroso siempre y cuando haga las averiguaciones pertinentes y, por supuesto, no me meta donde no me llaman. ¿Al ladrón qué le hacen? ¿Lo meten a preso? A la policía, pero no hace la justicia al pueblo. No, sí, también se le da aquí, pero no mucho. No mucho, pero para que se acuerde. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ya tenemos neumáticos. Llantas, ¿qué decís aquí? El caso es que llego a Tulcán, donde me esperaban unos neumáticos nuevos y donde me voy a encontrar con Jordi, Aquí está el bueno de Jordi. un amigo de un amigo que está viajando por el país con 3 clientes y que se ha ofrecido a instalarme los neumáticos. No sabes lo que le va a suponer haberme conocido. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah. I'm back in that. Hey, where you going? Mil gracias, tío. De nada. Llevamos pues no sé, 2 horas o 3. 2 horas y media más o menos. Sí. Entonces, en este momento, la de adelante pierde un poco. Antes de emprender el viaje me falta arreglar el palo trasero, así que a primera hora de la mañana he buscado un cerrajero que supiera soldar. Bueno, buenos días, que no he dicho nada. He encontrado a un buen hombre, un buen cerrajero, para arreglar el palo. Me he dado cuenta que no llevo dinero, así que aquí mi amigo me está llevando a sacar dinero al cajero. Y si todo va bien, en una horita estamos listos para seguir. ¿Y tú qué te dedicas? Porque veo que eres como... Somos eléctricos, Ajá. técnicos eléctricos. Nos dedicamos a poner cámaras, cercos. ¿Y tienes tu empresa propia o esto trabajas para alguien? Con mi amigo, con el que se quedó en el taller. Ah, sí, sois socios. Sí, ¿Y trabajáis hoy, eh? sí. Qué bien. Para arreglar un motor, un ventilador que tenemos ahí. Lo vamos a retirar para irlo a poner a un sauna. Qué bien. Qué gusto. Desde aquí, así, todo esto así. Entonces aquí dentro se va un alma así, hasta acá. ¿Hasta ahí llega el alma? Sí, le doblé mismo. Entonces viene el alma hasta aquí. Viene el alma y viene soldado desde aquí, vea. Tras. Y el cordón, todo, pintado. Ya. Eso es todo. Muchas gracias. Qué buena mañana. Ya tenemos dinero, ya tenemos palo de atrás y ya tenemos un amigo nuevo. Listo. Vamos, te Diego. Gracias, de verdad. Bienvenido, palo trasero. Bueno, ha costado, pero vámonos. Las ciudades en un viaje en moto sirven, entre otras cosas, para arreglar cosas. Cosas que luego se rompen por los caminos remotos, que es justo a donde me dirijo en este momento. Hoy puede ser un gran día. Me dirijo de cabeza a Los Berenjenales, o eso creo, porque mi siguiente destino es una remota aldea llamada Piñán, y a la que se accede por caminos muy aislados y que superan los 4.000 metros de altura. Así que, preparaos, que esto tiene buena pinta. ¡Pase, pase!
Llevo bastantes litros de agua, llevo pan, llevo algo de latas y de comida, llevo frutos secos, depósito de gasolina lleno, neumáticos nuevos. Nadie me espera en ningún sitio hoy, ni mañana ni pasado. Por consiguiente, me siento más libre que nunca. Hoy puede ser un gran día. Mucha policía. A todo esto, ayer montamos los neumáticos nuevos, llantas que decís aquí, y el de delante, pues al principio perdía aire, vaya, se iba por el lateral. Entonces Jordi limpió todo el rin, pues la llanta que decimos en España, el rin, el aro, y ahí con la palanca apretó, pum. Y esta mañana hemos amanecido con el neumático con aire, con la rueda perfecta. Así que nada, esperemos que no dé problemas. Pues esperemos que no dé problemas y mucho menos en los próximos kilómetros, porque la ruta circula paralela a la frontera con Colombia y sube a más de 4.000 metros, bordeando el volcán Chiles. Bueno, bastante control policial y militar en Ecuador, viniendo de Colombia, que prácticamente no hay, pues se nota. No sé si será desde hace unos meses que se lió la que se lió con el narco o estaba ya antes. Estamos obviamente frontera, de hecho aquella montaña de allí es Colombia, estamos muy cerca de la frontera, claro. Tiene que haber control porque hay mucho narco, dos países con bastante ajetreo de narcotráfico. Qué chulos, ¿no? Bueno, es que poca broma, 3.500 metros. Se ha roto el asfalto. Buah, chavales. Ahí los tenéis, los frailejones. Bienvenidos y bienvenidas al páramo ecuatoriano. De nuevo, tierra de frailejones. Esta planta solo existen en Venezuela, Colombia y Ecuador. Están a partir de los 3.000 y pico metros, como ahora. Y son muy importantes para el ecosistema porque son como reservas de agua. Creo, me va a caer. Guau, chaval, qué bonito, ¿no? Está incomodísimo el camino. También es que es verdad que yo llevo demasiada presión. Salta mucho la moto. Guau, son muy bonitos, Hay muchos, Bueno, seguimos subiendo, chavales, chavalas, 3.800 metros. Buah, chaval, mira, es que el camino va hasta allá arriba, Tiene una pinta espectacular. Y hay un pico ahí arriba, no sé si será un volcán o qué será. Medio tapado, medio descubierto, nos observa desde las alturas el volcán Chiles, que roza los 5.000 metros de altura y que es atravesado por una línea imaginaria que hace de frontera entre Colombia y Ecuador. Ya se ve, ahora que me pongo a hablar un rato seguido, falta el aire, Dan ganas también un poco de darle al manubrio. Hostia, me voy. Están raros los neumáticos. Llevo mucho aire en los neumáticos y me falta aire al hablar. Qué fuerte. Tengo que bajarle un poco de presión, sí, pero es que no la quiero liar, la verdad. Qué bonito, qué bonito. Uf, qué increíble, ¿no? ¡Vamos! No, está rara esta moto. De detrás va muy bien, pero de delante la nota es rarísima. Yo creo que lleva demasiado aire. O que este dibujo todavía no lo controlo, o que no me gusta, que podría también ser. Buah, es que es muy espectacular, Yo ya después de tantos años viajando, este es mi paisaje favorito. Los altiplanos desérticos así, donde, o sea, a partir de, pues eso, estamos a punto de llegar a los 4.000. No consigo averiguar si un páramo y un altiplano es lo mismo, pero lo que quiero decir es que mi paisaje favorito es este. Caminos sin asfalto donde desaparece la vegetación y donde el altímetro roza o supera los 4.000 metros. 3.995, 96, 4.000 metros. 4.000 metros, 4.000 metracos, ¿Y esto ya baja o qué? Buah, frailejones por todos lados. Nube. Empezamos a bajar, creo, y se mete la niebla. Qué tétrico, qué bonito a la vez, ¿no? Música de miedo, ¿no? Bueno, pues empezamos a bajar definitivamente. A ver hasta dónde llega esto.
Este páramo es inmenso y no para de ver frailejones. Quiero hacer una parada técnica, ponerme la chaqueta, que yo creo que ya es obvio que debería de ponérmela, bajar la presión de los neumáticos, del de delante, vaya. Pero tengo un miedillo a que, como ayer pasó lo que pasó, que perdía y no sé qué, no quiero fastidiarla a 4.000 metros. Pues es un tema de protocolo de seguridad del viajero solitario. Es decir, si por lo que sea, imagínate que se lía algo al quitarle la presión, no sé, no va a pasar nada, pero por si pasa, pues hombre, no es el mejor sitio donde quedarse tirado, ¿no? Entonces, al próximo pueblo que haya, si es que hay alguno, pues ahí paro, ya veo si sigue haciendo frío, me pongo la chaqueta y tal, porque la verdad es... Voy conduciendo despacio porque no puedo ir deprisa, no me da ninguna seguridad la moto. ¿Ves? Ay, este tipo de curvas se nota bastante porque... Bueno, ya estamos por debajo de los 3.000 metros. Es muy bonito esto, ¿eh? Las montañacas estamos atravesando impresionantes. Bueno, son los Andes, obviamente. A ver, el hombre... Buenas tardes. Tan agustico que van. Mira qué montañacas. Claro, por la GoPro lo veréis diferente, pero es que es... Uy, son enormes. Y así fas. 2.500. Abandono el altiplano, vuelve la vegetación, pero también el riesgo de lluvia. Está empezando a llover un poco. Tengo hambre. Así que tarde o temprano voy a necesitar un lugar en el que resguardarme, comer algo. Ah, podría comer frutos secos, beber un poco de agua y quitar aire al neumático delantero. Ah, qué buena idea. Y aguanto, porque además está que va, que llueve, que no llueve. Pues sí, va a haber que buscar un tejadito. Pero, ¿dónde? Necesito un tejado. Mira. Hola, ¿eso está cerrado? Sí, gracias. ¿Cree que puedo parar ahí a cambiarme? Sí, gracias. Se ha puesto a llover justo fuerte, quiere decir, justo ahora. Estoy mucho más cansado que ayer, ¿eh? Yo no sé si es por la altura o porque llevo 3 días seguidos o que he dormido mal. Y poco. Pues, pero que a gusto, ¿eh? Estoy comiendo habas y yo creo que con esto tiro hasta la noche. ¡Buah! Llevo 4 kilos. Dos kilos. Qué locura, ¿eh? Es que pusimos mucha presión ayer para que... Yo pensé que habría perdido la noche, no ha perdido nada, lo he dejado, en fin. Lo bueno es que he conseguido llegar hasta aquí. He ido deprisilla a ratos, con casi 4 kilos delante. Así que ahora supongo que voy a ir, vamos, voy a volar. Buah, chavales, ¿esto es otra moto? No es broma, ¿eh? Es que llevaba 4 kilos. ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? Bueno, tiene una razón y una explicación. Es... Anoche, cuando pusimos la goma delantera, la hinchamos, nos pusimos a poner la trasera y ¡pum! La delantera se vino abajo. Entonces Jordi la limpió, bla bla bla, y le pusimos mucho aire para que hiciera. Pero esta mañana, contra todo pronóstico, la rueda ha aparecido en su sitio, o sea, con aire. Entonces yo tendría que haber revisado la presión, pero no. Era tal la alegría y el júbilo que he decidido irme con la presión alta. Cuando me he dado cuenta por el comportamiento de la moto que eso llevaba mucho aire, ya estábamos muy arriba, 4.000 metros, y no me la quería jugar. Pero claro, es que de repente es otra moto. ¡Vamos! ¿Está empezando a llover otra vez? Seguimos paralelos a Colombia, eso de allí es Colombia todavía, y en breve vamos a girar a la izquierda, porque si siguiera recto llegaría hasta un sitio, me dijo Jordi, que tiene muy mala fama. El camino continúa paralelo a la frontera con Colombia, hasta llegar a un pueblo llamado El Chical, y aunque continúa unos kilómetros más, al parecer no tiene salida y además podría ser peligroso. Así que giro hacia el sur y sigo mi ruta hacia Piñán, destino final al que supongo llegaré mañana. Bueno, pues nada, vamos a tirar. Yo creo que donde van a dormir Jordi con sus clientes, creo que voy a dormir con ellos ahí
necesito internet, porque mañana quiero dormir en un refugio a 4000 metros y pico, creo, pero necesito hablar con el señor que custodia el refugio. Si no hablo con él, es un poco locura irme hasta allí, creo. No sé, planear, dormir bien hoy, y mañana creo que viene un gran berenjenal, así que tampoco me viene mal un hotel. Hoy creo que es un poco pijo, pero no pasa nada, ¿no? Por darse un lujo. Esto empieza a subir, ¿eh? ¡Hola! Se asustan los niños. Ya toca correr, pero no por gusto, ni por placer, ni por flipadez. Toca correr porque va a caer la de San Quintín. Y como sea como la de ayer, no quiero que me toquen la moto, la verdad. Pero es verdad que está el terreno muy complicado para ir deprisa, pero ahí vamos. Está empezando a llover. Ya empieza a caer, me cago en su madre. Qué pena, ¿no? Empieza a caer fuerte esto, ¿eh? Creo que llevo la tormenta detrás, persiguiendo, no me va a alcanzar. Flipado, ¿no? Uf, reduce un poquito, chaval, que vas muy flipado. Qué terreno más complicado, ¿eh? Te va dando sustos todo el rato, ¿eh? No sé si lo escucháis, pero voy derrapando de atrás todo el rato. Esto está cada vez peor, ¿eh? Ya no solo es la grava, sino son agujeros. Pues tío, pues era verdad, ¿eh? Que la tormenta nos estaba alcanzando. Qué cagada. Pues igual... Uf. Hemos estado a muy puntito de caer, ¿eh? Vamos, quedan 4 kilómetros. Está bastante de peleón, pero está bastante bajada. Grava y agua. Aquí están. Bien, me moja poco. Buenos días. He dormido muy bien. Porque aquí, esta hacienda es un sitio espectacular. Estás como en lo alto de una colina, rodeado de montañas espectaculares y está como oculta entre la maleza y la vegetación. He descansado bastante, que me viene bien porque hoy, si todo va bien y voy por donde creo que voy a ir, y con todo lo que llovió anoche, por cierto, es verdad, tiene toda la pinta de que berenjenales al camino. Son casi las 11 de la mañana, me he levantado a las 7, pero me he dado el lujo de desayunar tranquilo y he empacado perfecto. Tengo una moto mejor que nunca, o sea, muy equilibrado. Llevo bastante poco peso aquí, pero la parte tecnológica va aquí para que no sufra tanta vibración, y el peso aquí va, en una de estas dos va la herramienta y en la otra va pues unas baterías y unos compresores, tal. Lo que más pesa va aquí, que va más cerca de este eje, que es donde tiene que ir el peso. Y luego las dos maletas laterales pues pesan bastante, la verdad, cerca de 20 kilos cada una, que es donde se me va. Pero bueno, ya he reducido el equipaje todo lo que he podido estos años y tampoco te creas que le veo ya mucha posibilidad de reducir más, excepto si me quito definitivamente todo el camping, que justo ahora que salgo del trópico voy a empezar a acampar más, que me apetece mucho porque a mí me encanta acampar. Lo que pasa es que en el trópico, en donde llevo 3 años, por cierto, 2 años y pico, pues siempre es más complicado. Bueno, vámonos, ¿no? Qué calor, ¿no? 23 grados. Ya estamos a 1200 metros de altura. Vamos a volver a subir a 4000 hoy, creo. Entonces, hoy que puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día, pero también puede que no lo sea, porque me dirijo hacia una pequeña aldea llamada Piñán, y para lo que tengo que atravesar unas enormes montañacas por unos caminos bien complicados. Así que sea lo que tenga que ser.
Vale, entonces, seguimos por este camino. Ahora vamos a encontrarnos una principal. Tengo que buscar gasolina, que no sé dónde habrá. Y después vamos por un camino, no sé cómo estará, hacia un sitio que se llama Buenos Aires. Mira qué pueblo. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es. Qué bonito, ¿no? Buenos días. Por lo poco que llevo en Ecuador, me está encantando viajar por aquí. Gente muy tranquila, por lo que veo. Los paisajes, pues es que son espectaculares, la verdad. Y los caminos muy divertidos, los que he hecho hasta ahora, ¿no? O sea, bueno, y aparte, joder, ayer estuve a 4000. Entonces... casi me voy al suelo por evitar un agujero de mierda. Tonto soy. En fin. Bien, entonces ahora llego a la principal y tengo que buscar una gasolinera urgentemente porque en breve salgo de la ruta y me meto hacia un gran berenjenal. Voy a subir a 4000 metros y voy a intentar llegar a un pueblo que está a 4000 metros, que según me dijo Jordi está detenido en el tiempo, pero que hay un albergue o un refugio donde dormir, porque acampar a 4000 metros con el equipo que tengo no es muy recomendable. Lo que por cierto me recuerda que ya estoy seriamente pensando en invertir en un buen saco, porque necesito un saco muy bueno para poder acampar pues en muchos sitios de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, mucha montañaca, pero es que apetece todo, ¿no? Acampar. Entonces pues voy a tener que comprar un saco, tiene que ser de plumas, que no ocupe una barbaridad y que abrigue una barbaridad. Eso será después de Quito. De momento hay que llegar a Quito, donde van a pasar cosas. What? ¿Cuántos de motor es, amigazo? ¿Cómo? ¿Cuántos de motor es? 950. Ay, ay, ¿cuánto marca? Marca mucho, pero no da la carretera para tanto. ¿A San Lorenzo va? No, voy para otro lado, pero necesito gasolina, la línea. Tiene que ir a coger gasolina de aquí a Lita. Pero si le alcanza hasta Salinas, más o menos. Sí, hasta Salinas me alcanza, sí, pero... En plena línea ahí. Pero en la línea hay. Sí, a mano derecha. Perfecto. Muy amables. Una recta. Gracias, muy amables. Hostias. Nada, toca hacer unos cuantos kilómetros. Me desvío de mi ruta unos kilómetros en busca de gasolina por la carretera principal que lleva hacia la costa y donde, según dicen, está más caliente e inseguro el país. Chao, gracias. Bueno, ahora sí, vámonos. Hoy puede ser un gran día. Buenos días, señores, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué llevan las mochilitas? Mi equipaje. Solo equipaje nomás. Sí, ropa, camping. Yo soy de España. ¿Desde dónde viene ahorita? Hoy es que no me han visto ustedes pasar, he ido a por gasolina. Venía de... Hace 3 días que crucé desde Colombia, pero ayer vine por una... ¿A ustedes le llaman trocha o destapada? ¿Cómo le llaman? Cuando no hay asfalto, digo. Ah, troches. Por una trocha y dormí en Primavera, aquí, en la hacienda Primavera. Ahí dormí ayer. Y he salido a la principal y me venía a poner gasolina y ahora vuelvo para allá. ¿Para dónde se va? Voy para Quito, pero me voy a meter por un buen berenjenal. No sé si se llama aquí berenjenal, creo que no. Voy por trocha también, sí. Ahí vamos. Sí, señor. Cámara. Sí. Cámara. Sí, señor. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sigan. ¿Estoy tranquilo? ¿Está bien la zona? Claro, está todo tranquilo. Tranquilo, ¿no? Y por aquí, de aquí a Quito no hay... Así, hablando sin filtro, ni narco, ni guerrilla, ni cosas raras. No, aquí está todo tranquilo en la vía. Vale. Es que toda la vía estaba el ejército controlando todo. Está todo controlado. Pues muchas gracias por su trabajo. Chao, gracias. Chao. Yo creo que la mejor forma de que te dejen de hacer preguntas es empezar tú a hacer preguntas. Yo creo que flipan un poco ahora diciendo ¿dónde va este desgraciado? Bueno, pues ya está. O sea, aquí puede que haya guerrilla. No tengo ni puñetera idea, pero es que, o sea, Colombia está relativamente cerca, entonces yo no sé si la guerrilla entra o no entra. Ya sabéis que a los turistas es complicado que la guerrilla les haga algo, pero bueno, está bien saber. Lo que hay mucho en Ecuador, como bien sabéis todos, es narcotráfico. Y entonces no está de más preguntar. San Jerónimo, aquí tengo que girar a la derecha antes del río, lo que me da unas 5 horas para llegar hasta el refugio, donde tampoco tengo contestación de si podré dormir o no, pero bueno, todo va a salir bien.
Ya os lo digo yo, es por aquí. Bueno, qué ganas de moto, ¿no? De off-road. 1000 metros. Bueno, 1100. Esta ruta promete y mucho. Parto de los 1000 metros, pero rápido me voy a poner a 2000. 2000 metros. A ver si nos aguanta la lluvia hoy, ¿no? Aunque ya os adelanto que hoy voy a tocar los 4000 metros, si todo va bien, claro. Y que sube a 4000 metros a un pueblo que se paró en el tiempo. Esa ha sido la descripción de Jordi. Pero antes de todo esto tengo que llegar y atravesar la Merced de Buenos Aires, un pueblo en el que Jordi me advirtió que habría presencia militar, pero que no me explicó por qué. Así que lo vamos a tener que descubrir juntos. Bueno, 2600 metros. Llegamos a la Merced de Buenos Aires. Entonces yo creo que Jordi me dijo que ahora me voy a encontrar un cruce policial que no me van a dejar pasar. Yo tengo que decir que voy a la Merced a comprar agua. Quita atropello. Qué susto, cabrón. La Merced de Buenos Aires. Y yo ahora tengo que girar a la derecha. Buenos días. Y saluda, carácter duro. Pues esto es la Merced de Buenos Aires, que por lo que sé, si no eres capaz de defender tus derechos, buenos días, por lo menos mantén la distancia de respetar a quien sí lo hacemos. Buenos días. Buenos días. Ay, perdón. Gracias. Buenos Aires productivo, libre de minería y de violencia. Hombres destructores del futuro, ambiciosos por el oro, necios y mentirosos, repudiados por la sociedad organizada, incapaces de hablar con la verdad, no tienen conciencia ni valores, expertos en destruir la naturaleza. Bueno, estamos en zona minera. Lo que no sé de qué es mina esto, de oro. Buenos Aires rechaza la socialización minera. El camino me ha traído, sin yo saberlo, hasta este extraño pueblo minero, en el que se palpa un ambiente intenso. Como que pasa algo aquí y no sé qué es. Pero desde luego no parece que sea bueno. Buenos días. ¿Qué tal, hombre?